El Salvador es el más pequeño de los países hispanos. Cuenta con poco más de 21.000 kilómetros cuadrados, tamaño similar a la más grande de las 50 provincias de España, Badajoz. El Salvador está densamente poblado, cuenta con 6,5 millones de habitantes, de los que casi 2 millones han emigrado, principalmente hacia Estados Unidos. Su renta per cápita es muy baja, de 3.300 euros anuales, en línea con la mayoría de los minúsculos países centroamericanos que prácticamente nada pueden hacer contra la injerencia estadounidense. La realidad presente de El Salvador es consecuencia directa de la larguísima guerra civil que se vivió desde el 79 hasta el 92 y que causó cerca de 75.000 muertos. Este conflicto debe entenderse como una más de las contiendas derivadas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este caso, el gobierno era apoyado por los norteamericanos. Muchos de sus mandos militares fueron formados en la Escuela de las Américas, mientras que varios de los grupos que formaban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tenían contacto directo con Moscú. Como consecuencia de ese largo periodo de caos y guerra, hasta hace unos años El Salvador ha sido uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que en 2015 llegaron a superar los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En los últimos años, la violencia en las calles se ha reducido muy notablemente, pero las bandas criminales, las conocidas maras, que cuentan con 60.000 miembros, siguen teniendo una presencia relevante en la vida del país. Bajo este escenario extremadamente difícil, con un futuro oscuro, llegó al poder hace 2 años un joven político, Nayib Bukele, que ha supuesto una verdadera revolución en la vida salvadoreña. Bukele, de 40 años, es hijo de un inmigrante palestino musulmán y de madre salvadoreña católica. Anteriormente había sido alcalde de San Salvador. A simple vista, Nayib Bukele parece más el exitoso gestor de una startup de Silicon Valley que el presidente del gobierno de un país hispano. Con sus gorras de béisbol giradas, despierta tanto adhesiones inquebrantables como críticas acérrimas. Es lógico que así sea cuando sus medidas políticas son verdaderamente rompedoras, originales y también arriesgadas. Parece dirigir la política de su país con la agilidad, con la intensidad, con la creatividad con la que se manejaría una compañía tecnológica en San Francisco. Los países centroamericanos tienen enormes dificultades y desventajas derivadas sencillamente de su pequeño tamaño. De ahí que de media su renta per cápita sea 1/3 de la de los países hispanos de tamaño mediano, como Colombia o Argentina. Si existe hoy día alguna oportunidad de construir prosperidad en Centroamérica, estamos de acuerdo con Bukele en que esa oportunidad pasa por actuar de forma ágil, rompedora, innovadora, haciendo aquello que los países más grandes no se atreven a hacer. Sin duda, la medida más llamativa y revolucionaria de Bukele, al frente del gobierno, ha sido la adopción el pasado 7 de septiembre del Bitcoin como moneda de curso legal en todo el país. Esto supone que se pueden pagar los impuestos en Bitcoins y que todos los comercios están obligados a aceptar Bitcoins para el pago. Esta es una medida osada, valiente, que busca principalmente el beneficio de la gente, del pueblo salvadoreño, pero que podría llegar a tener repercusiones enormes para toda la América hispana y para el mundo en general, algo que trataremos de explicar ahora. Esta medida no ha sido nada fácil de implementar. En El Salvador, el 70% de la población no está bancarizada, es decir, no tiene una cuenta bancaria. Además, el 50% de la población no tiene acceso directo a Internet en casa o en su móvil. Pero incluso bajo estas condiciones adversas, el gobierno salvadoreño ha conseguido ya que más de 3 millones de ciudadanos, la mitad de la población, se hayan descargado y estén utilizando la aplicación diseñada por el gobierno, la aplicación Chivo Wallet. Chivo Wallet permite el cambio entre bitcoins y dólares, permite sacar dinero en cajeros, efectuar el pago en comercios, etc. Las ventajas a muy corto plazo para la población salvadoreña de utilizar esta aplicación son relevantes. Para empezar, el bitcoin es una moneda descentralizada. No se requiere la intervención de bancos para hacer los pagos, por lo que se minimizan las comisiones bancarias en comparación con los pagos con tarjeta. Esto es de gran importancia, especialmente en el caso de las remesas. Cerca del 20% del Producto Interior Bruto de El Salvador son las remesas que ese 25% de su población inmigrante remite desde el extranjero. Las comisiones por el envío de remesas son de media de un 10% del valor de la remesa, y en ocasiones pueden llegar hasta el 30%. Gracias a la aplicación Chivo Wallet se pueden enviar estas remesas con un coste minúsculo, lo que va a suponer ahorrar $400 millones a los salvadoreños,
$400 millones al año que dejarán de engullir las financieras estadounidenses, como MoneyGram o Western Union. Ya solo este punto es muy relevante. Pero Bukele quiere ir más allá. Extender el uso del Bitcoin entre la población es solo un primer paso. Bukele quiere convertir El Salvador en un centro mundial de innovación tecnológica sobre Bitcoin, sobre criptomonedas. Se está construyendo una granja de minado de Bitcoins que se nutrirá con la electricidad producida a partir de la energía geotérmica de un volcán. Hace apenas 2 meses, Bukele presentó su proyecto más ambicioso, la creación de la ciudad Bitcoin, una ciudad que se construirá cerca del volcán Conchagua, y que más allá de ciertos detalles curiosos, como si será de forma circular o si tendrá monumentos al Bitcoin, atraerá la implantación de empresas tecnológicas del universo blockchain mediante la exención del pago de impuestos. Para financiar la creación de esta ciudad, El Salvador va a emitir los primeros bonos gubernamentales ligados a la evolución del Bitcoin. En conjunto, esta propuesta para crear un polo tecnológico sobre el mundo cripto en El Salvador es una apuesta inteligente, creativa y con grandes probabilidades de tener éxito. Por lo pronto, en 2021, la economía de El Salvador ha crecido un 10% y se encuentra en el podium de las de mayor crecimiento de toda América. Pero, y ahora viene lo interesante, ¿cómo han sido acogidas estas medidas inteligentes por parte del mundo financiero anglosajón? Pues han sido recibidas de uñas, ¿cómo no? De manera llamativa, las más importantes instituciones financieras del mundo occidental, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hasta el propio Banco de Inglaterra y el mismísimo Banco de España han abierto la boca para criticar a El Salvador. Esto revela que hay muchísimo en juego y que el experimento de El Salvador va a ser seguido con lupa por el sistema financiero mundial anglosajón, que sabe que su monopolio está en juego. Como decimos, El Salvador ha recibido críticas feroces por parte de todas estas instituciones. El FMI repite constantemente que el Bitcoin no debería ser de curso legal en El Salvador. El Banco Mundial, otra de las instituciones de dominación estadounidense, como ya hemos explicado en otros vídeos del canal, se negó siquiera a responder a la solicitud de ayuda por parte del gobierno salvadoreño para que le ayudaran a implantar el Bitcoin como moneda de curso legal. El gobernador del Banco de Inglaterra también ha hecho declaraciones en este sentido, e incluso el gobernador del propio Banco de España, que nunca ha dicho nada de situaciones escandalosas, como por ejemplo la hiperinflación en Venezuela, sí que se ha animado a salir de su letargo para hacer declaraciones en contra de Bukele y el Bitcoin. Pero hay mucho más. Estados Unidos ha puesto más presión sobre Bukele, y la única explicación de esta agresividad es el Bitcoin. Estados Unidos ha prohibido la entrada en su país a 5 magistrados de la Corte Suprema salvadoreña. Estados Unidos les califica de actores corruptos y antidemocráticos, porque han votado a favor de permitir una posible reelección para un segundo mandato de Bukele. Está claro que Bukele molesta y Estados Unidos quiere impedir su reelección. Quieren evitar como sea que Bukele pase 10 años en el poder y que el uso del Bitcoin se consolide. No parece que acceder a una reelección y aspirar a estar 10 años en el poder pueda considerarse algo antidemocrático. Angela Merkel ha pasado 16 años en el poder y nadie le tilda de antidemocrática. Estados Unidos reacciona ante un gobernante joven, moderno, poco problemático, con tanta agresividad y mendacidad, porque en este caso está en juego lo más importante, el dólar, al que muchos califican como el principal arma de dominación global de Estados Unidos. Sí, pero ¿por qué se dice esto? Los aspectos económicos a menudo no son fáciles de comprender. No es fácil tomar conciencia de la enorme ventaja que supone ser el emisor de la divisa de referencia mundial. Trataremos a continuación de explicarlo. Todos podemos entender fácilmente cómo un gobierno maligno puede sacar ventaja perjudicando a su pueblo a través de la inflación, de la hiperinflación. Cuando la moneda de un país no está ligada a un patrón, como puede ser el oro o la plata, que limite su emisión, el gobierno puede abusar de ella. Uno de los casos más conocidos y exagerados seguramente sea el de Robert Mugabe y la hiperinflación en Zimbabue, que llegó a emitir billetes de $100 billones zimbabuenses. En estos casos sucede que el gobierno imprime billetes desaforadamente, sin control, que usa el propio gobierno para adquirir bienes y servicios. Cuando los billetes inundan el país, cuando llegan a la ciudadanía, el precio de las cosas sube, dado que los bienes y servicios son los mismos, pero el número de billetes en circulación se ha multiplicado. Por tanto, deben hacer falta más billetes para comprar el mismo producto. En resumen, lo que en realidad ha sucedido es una transferencia de riqueza desde los ciudadanos hasta el gobierno, hasta los emisores de la moneda. En el caso del dólar, el entramado para sostenerlo es más complejo y mucho más sofisticado. Ser la divisa de referencia aporta muchas ventajas. Es aceptada por todo el mundo y, por tanto, prácticamente todas las cosas del mundo pueden comprarse en dólares.
Es más, muchos productos críticos, como el petróleo, solo pueden comprarse en dólares, solo cotizan en dólares. Para sostener el reinado del dólar hace falta un andamiaje institucional de cierta complejidad. Son 3 las patas de este entramado. La primera es un sistema bancario y de transacciones financieras que prioriza el dólar y que, llegado el momento, puede prohibir las transacciones en otras monedas, como se ha hecho con la moneda iraní. Una segunda pata son las compañías de calificación, las compañías de rating, las 3 grandes, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, que, como no, son estadounidenses. En esencia, estas agencias dicen cuál debe ser el precio de los activos financieros, de los bonos, de las divisas, de las acciones, y con sus calificaciones mueven al alza y a la baja el valor de los activos. Por último, como la parte más oscura y desconocida del entramado de soporte al dólar, están los grandes bancos de inversión, que ayudan a tener bajo control, a manipular directamente los mercados de los activos que pueden poner en riesgo el dominio global del dólar. El caso más escandaloso es la manipulación del mercado del oro. La manipulación de este mercado, como de otros muchos, ha quedado patente en los juicios y multas milmillonarias que se han impuesto a estos gigantes bancarios. Por ejemplo, en 2020, la justicia estadounidense sancionó a JP Morgan con $1.000 millones de multa por manipular el precio del oro, plata y platino. En 2021, Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, HSBC aceptaron pagar $154 millones de multa para evitar lo que previsiblemente habría sido una sanción cercana a los 1.000 millones por manipular el precio del oro. Cualquier analista independiente tiene que constatar que el mercado del oro está trucado cuando vemos que el precio del oro en los últimos 10 años no se ha movido, mientras que la masa monetaria en dólares, es decir, el número de dólares presentes en el mundo, se ha multiplicado por 3. Solo en este último año, la masa monetaria en dólares ha aumentado más del 30%. Lo lógico sería que el precio del oro se hubiera movido en consonancia, que se hubiera multiplicado por 3. Pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque se manipula a través del mercado de futuros. Si el precio del oro en estos últimos años se hubiera multiplicado por 3, eso sería una clarísima señal de alarma de la pérdida de valor relativa del dólar, de su poder adquisitivo relativo. Los inversores huirían de él para apostar por el oro y otros activos, con lo que el imperio estadounidense se tambalearía. Al asegurar que el dólar no pierde su poder adquisitivo, o lo pierde poco a poco, y que no tiene rivales como el oro, plata u otras divisas, entonces la élite estadounidense puede disfrutar de las ventajas incomparables de ser los emisores de dólares, es decir, de tener el grifo de emitir dólares. Es como tener la piedra filosofal, como poder crear oro a voluntad. Esto significa conseguir riqueza a expuertas cambiándola por meros papelitos. Una ventaja incomparable. Por eso no debe extrañarnos que las grandes compañías de inversión estadounidenses sean accionistas, posean prácticamente todas las empresas del IBEX, y en realidad de la Tierra. No es porque sean excelentes gestores o porque sean visionarios de la gestión económica. Es simplemente porque esos grandes bancos de inversión crean el dinero. Tienen dinero ilimitado para comprar lo que quieran. Podrían comprar el mundo entero si quisieran, al completo, pero entonces el engaño sería demasiado evidente y se rompería el encanto. Frente a ese ventajismo, frente a poseer el grifo de la emisión de la moneda fiduciaria de referencia mundial, emerge el Bitcoin. ¿Por qué? Cuando se habla de las formas monetarias, de las distintas opciones que un país puede tomar para su moneda, se habla de monedas duras o blandas. Monedas blandas son aquellas que permiten al gobernante crear más dinero a voluntad, como las monedas fiduciarias, las basadas en la fe, sin respaldo real, como son hoy día todas las monedas nacionales, el peso argentino, el euro, el dólar. Por contra, una forma monetaria dura es, por ejemplo, el oro o la plata, porque no se puede emitir a voluntad. El incremento de la cantidad de oro o plata en el mundo se limita a lo que se pueda extraer de las minas, un 1% anual sobre el total mundial disponible. Pues bien, el Bitcoin, por su diseño, es la forma monetaria más dura existente, porque está previsto que se emitan 21 millones de Bitcoins y ni uno más. Es decir, el Bitcoin es una moneda de la que los gobiernos no pueden aprovecharse, por 2 motivos. Porque es descentralizada, no pertenece a ningún gobierno, y especialmente porque no se pueden emitir nuevas unidades a voluntad. El camino escogido por El Salvador no será fácil, no será un camino de rosas. Es el combate de David contra Goliat. Avistamos 2 peligros relacionados entre sí. El primero es la volatilidad del Bitcoin, que sufre variaciones muy grandes en su precio respecto al dólar. El segundo y principal es el previsible ataque de los gobiernos que quieren defender a toda costa el modelo de emisión de moneda fiduciaria, en especial el gobierno estadounidense, como propietario de la divisa de referencia. Estos ataques se intensificarán a medida que el experimento de El Salvador se vaya afianzando.
El Bitcoin es la moneda del pueblo, es una moneda libre, descentralizada, que no puede ser controlada por nadie, de la que no pueden emitirse más unidades. Por eso supone una amenaza tremenda para el sistema monetario estadounidense de dominio mundial. Odian al Bitcoin porque la implantación del Bitcoin como moneda de curso legal supondría quitarles de sus manos el grifo de la emisión a chorro de dinero que siempre cae en sus bolsillos. I hope nation states start paying greater attention to is the rise of cryptocurrency, because what looks like a very interesting and somewhat exotic effort to literally mine new coins in order to trade with them has the potential for undermining currencies, for undermining the role of the dollar as the reserve currency. Por tanto, nosotros, conscientes de que el sistema financiero estadounidense es el principal obstáculo para el desarrollo económico de la hispanidad, solo podemos apoyar el proyecto de El Salvador, seguirlo de cerca y desearle éxito, para que su ejemplo pueda ser seguido por más países de la hispanoesfera. En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.